Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte sin dejar de lavar tus trastes. Verdad de Dios. ¿Cómo ha estado tu semana, José Luis? Bien, muy bien. Todo ha estado con mucho trabajo, afortunadamente, porque esa es una fortuna si eres músico y hay una pandemia. Así que agradezco tener trabajo aún. Sí. ¿Y tú? ¿Qué tal? Sí, no. En este momento envidiándote por la cantidad de trabajo. Pero sí. Bien, en general, la semana bien. Yo simplemente, porque mayor de 30, evitando los dolores de espalda que ya me aquejan. Sí. Ya ves cómo es eso. Bueno, esta semanita, en este episodio, vamos a hablar de un gran dúo de guitarra. Que hay el dúo, diría yo, de guitarra. Que probablemente sí. Seguro. Que son los hermanos Assad, o como dijeran por ahí, los Assad Brothers. Los Assad Brothers. Sergio y Odair Assad, ¿no? Sí, mi tocayo. Ahí. Tocayito Sergio Assad. Sí, pues este dúo de guitarras sin duda que nos ha influido, ¿no? Un chingo en todas las cosas que hacemos hasta ahora. Pues si hay alguien a quien copiarle cómo hacer las cosas bien, son esos güeyes, ¿no? Definitivamente. Sí, pero por supuesto, yo diría que son como ese parteaguas, ¿no? En la música de cámara. Para los del Conalep, música de cámara, pues es una banda de rock, ¿no? Prácticamente, como decir, es nuestra banda, es lo mismo. La música de cámara es la forma, pues, fifí de decirle a una agrupación que hay, ¿no? Sí, la música de cámara, pues básicamente es como hacer música con poca gente, ¿no? En lugares pequeños y así. Sí, con poca gente y entre pocos, además, ¿no? Porque, pues, imagínate una orquesta, pues, qué hueva, ¿no? Ya es mucha gente. Sí. Y hace falta un director, y aquí no hace falta un director. Es lo bonito. Y pues es un dúo de guitarras que prácticamente pues transformó la manera de hacer música de cámara, pues prácticamente en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? O sea, son un dúo brasileño ellos, ya miembros de la tercera edad a estas alturas, porque prácticamente ellos dicen que empezaron en el 79, ¿no? Digamos que ese es su debut, ¿no? En el 79. Ese es su debut a nivel internacional, porque claro, fue el año donde fueron a tocar a Francia por primera vez, donde pudieron salir de Brasil, que cuentan que les costó mucho trabajo salir de Brasil realmente porque pues no tenían las posibilidades económicas de entrada, ¿no? Siempre les costó un buen... De hecho... Pues, ¿qué músico las tiene? ¿Qué músico las tiene? Muchos que son judíos las tienen. Bueno, pues sí. ¿No? ¿No ves que Julio César Oliva hasta hace ese chiste, ¿no? Acerca de lo que necesitas para tener una carrera exitosa, ¿no? Como músico. Y entre otras, al final dice pues, ser judío, ¿no? Sí, claro. Nos contaba, ¿no? Que eran como 5 cosas, pero una importante era ser judío. Pues así de bote pronto, una era tener talento, ¿no? Sí. Eso sí. La otra, tener suerte. Suerte, eso es básico. Salud. Un buen nombre. Y ahí era cuando decía que... Y ser judío, ¿no? Y ser judío. No, ser judío era el agregado, era la sexta. Hay una quinta por ahí que decía, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, si eres judío... Si nos acordamos, pues es que no era tan importante. Sí, exactamente. Sí, y bueno, pues los hermanos Assad básicamente... Bueno, ¿qué es lo que más te gusta a ti de los hermanos Assad? A mí de los hermanos Assad, pues la comunicación que tienen, ¿no? Como músicos es, creo que lo primero. Actualmente, porque siempre al principio, cuando tú estás adentrándote en el mundo de la música, siempre te impresiona el virtuosismo, que pues de eso no carecen, pero en lo más mínimo, ¿no? O sea, virtuosos, pero... sabrosos, diría yo, porque saben hacer música, ¿no? Virtuosos pero sabrosos. Sí. Ok. Sí, definitivamente. Es que este pedo que dices de la comunicación se fue dando de manera natural. O sea, yo diría que son el dúo telepático del mundo, ¿no? O sea, como ellos
está cabrón, o sea, la comunicación que logran en el escenario y cómo simplemente de mirarse se pueden estar comunicando un montón de cosas, ¿no? Y eso es creo que de lo más chingón que tienen los Assad, pero se fue creando porque pues, siempre han tocado juntos, o sea, literalmente siempre han tocado juntos, porque sí, toda la vida, de hecho, ¿no? Sergio empezó a tocar la guitarra un día después. Más bien al revés, perdón. Odair empezó a tocar la guitarra un día después de Sergio, literalmente. Se aprendió 2 acordes y dice en una entrevista que le daba envidia, que fue por envidia, ¿no? Dice, me daba envidia lo que hacía. Claro, estaba pensando como que ahora sí que fue el segundo de la camada, ¿no? Como en los perritos, ¿no? Sí. Sí, es sí. el que sale más débil, pero Sí. pero ahí que alcanza, ¿no? Porque al final Odair pues, fue prácticamente es el más virtuoso de los dos, ¿no? Digamos Sí, lo dicen claramente. O sea, de hecho, Sergio narra también en otras entrevistas y así que se empezó a dar cuenta, o sea, tomaron un rol cada quien, porque Sergio Assad se ha enfocado mucho más en el terreno de la composición y de los arreglos, y Odair es como de alguna manera un poco más virtuoso que Sergio. Entonces, Sergio dice que pues se dio cuenta de eso y así que empezó a explotar a su hermano desde esa perspectiva de que dice, o sea, ya nunca jamás volví a tocar una primera guitarra. Eso lo narran y hay un punto muy claro de su carrera donde pasó eso, que fue el inicio de los 80s. Antes de eso compartían por igual la guitarra 1, la guitarra 2, daba igual. Pero después de los 80, jamás Sergio volvió a tocar una mosca que te está atacando, ¿no? Y, bueno, desde hace un rato, ¿no? Sí, es que veo que, bueno, sí, hay que bañarse, güey. Se me acerca nomás a mí, ¿no? Sí, no, después de ese punto, pues ya, Sergio jamás volvió a tocar una primera guitarra, pero, cabrón, empezó a volverse un compositor de claro, super sí. primer nivel, ¿no? Así sí, es que... Sí, yo creo que después de Brauer, así en la guitarra, es de los más grandes compositores. Obviamente estamos hablando de un dúo de guitarra, pues, ¿cómo decirlo? Acústica, de cuerdas de nylon, para que se entienda como más claramente, porque... Así como en nuestro gremio siempre se le dice guitarra clásica, pero pues, a nadie le dice nada cuando dices guitarra clásica realmente. Inclusive, ¿no? Sergio Assad dice, en una entrevista dice, la llamada guitarra clásica. Pues porque claro, se dio cuenta, o sea, aparte, ¿sabes qué fue lo chingón también que empezaron a hacer? Empezaron a salirse de los moldes desde temprana edad, porque ellos tuvieron, y aquí como que empieza a haber un patrón que veo desde que empezamos a hablar la semana pasada, en ese capítulo 0 que nadie va a ver nunca, porque el audio no fue lo mejor. Sí, ni el audio ni el video, ¿no? Ni el video, ¿no? Y bueno, pues ya iremos mejorando, pero estábamos hablando de Paco de Lucía y hablábamos, o sea, de su relación con la música folclórica, ¿no? Y de ¿cómo se le podría decir? Como lealtad hacia su cultura. Pero ellos lo empezaron a hacer en la guitarra clásica porque tuvieron su acercamiento por medio de los géneros populares de Brasil. Claro, y es natural, ¿no? Porque toda la familia está llena de músicos. De hecho, ellos hacen ya prácticamente una gira anual que creo que este año se hizo virtual. O bueno, no creo, más bien se hizo virtual porque yo vi algunos momentos. Ay, ¿por qué no me avisaste? Porque bien tendrías que haber estado enterado, José Luis. Son la familia Assad. Me doy cuenta que te quieres acaparar el conocimiento. No fue por eso, fue simple casualidad, porque la verdad es que yo en Instagram sigo prácticamente a casi todos los Assad, a todos los miembros de la familia. ¿No? Que toca bien la guitarra también, Badi, ¿no? La hija de Sergio, ¿no? También la sigo ahí, todos pues grandes músicos, la verdad, y grandes músicos como en diferentes áreas de la música, ¿no? Entonces ellos hacen de por sí, no recuerdo desde qué año, pero
Pero pues no importa, ¿no? Porque pues no es una tesis y ya quien quiera enterarse, pues ya se entera, ¿no? Desde qué año hacen sus giras. Sí, esto es nada más para dar ahí como algún acercamiento. Ay, perdón, creo que me estoy alejando. Lo primero que me están diciendo... Aquí en producción nos están diciendo que el micrófono de frente y lo primero que no hacemos. Ingeniero de Gallo Studio Productions. Sí, bueno, el caso es que estos cabrones pues hacen Nos giras, vamos bien fácil de la plática. Sí, siempre. No, hacen giras cada año como familia y tocan así un chingo de música que arreglan ellos, tocan música, digamos, de ese estilo de concierto, pero también tocan muchos arreglos de música popular, ¿no? De Caetano Veloso, de bla, bla, bla. Entonces eso también es como una parte fundamental de lo que ellos hacen, ¿no? O sea, nacen de la música popular, como dúo se acercan a la música esta que sí pensamos que está mal llamada clásica y sobre todo la guitarra que también está mal llamada clásica. Va a ser básico hacer un capítulo acerca de por qué chingados la música es música. No, fuera de etiquetas. Fuera de que le puedan llamar, ay no, es que la música popular, ay no, es que la música clásica. Y muchas veces no nos damos cuenta. Cuando empezamos a estudiar, uno se vuelve mamador en la música. Sí, creo que sí. Creo que es esa necesidad humana de etiquetar cosas que no necesitan etiqueta, ¿no? O sea, como etiquetado, pues muy a lo güey, ¿no? Como absurdo, ¿no? Que de repente es así de tenemos que encajonar todo esto, ¿no? Hablar de periodos. ¿Qué eres, no? Claro. Cuidadito. Claro, cuidadito. Me atacó el micrófono. Sí. Sí, es que exacto, es esa necesidad de decir como, eres guitarrista, pero ¿qué eres? O sea, ¿qué eres? ¿Qué tipo de guitarrista eres? Y está bien mal, porque pues eso te va metiendo en un cuadradito del cual luego ya no puedes salir. Que fue más o menos, o sea, en la historia reflejada de los Assad Brothers, bueno, su primer maestro fue su papá, ¿no? Que era un músico popular y tocaba una especie de mandolina brasileña. Y por eso ellos empezaron pues por medio de la música popular. Además dicen que narraban como en la cabeza de Odair todos tocaban la guitarra. O sea, como que era muy fácil tocar la guitarra porque llegaban mucha gente a su casa y todos los que llegaban tocaban la guitarra, pero era pues más bien por el ambiente en el que estaba desenvuelto el papá. Así que él pensaba que era fácil tocar la guitarra. Claro, tiene que ver con esa onda que también platicábamos un poco, ¿no? De la guitarra, bueno, que siempre andamos platicando de la guitarra como instrumento súper popular aquí en toda América Latina y yo creo que en todo el mundo además. De entrada, ¿no? Su accesibilidad por el costo, ¿no? Tú, si tienes menos de $1,000 o hasta tal vez menos, ya puedes tener una guitarra. Que de costos a costos hay, ¿no? Porque ya una guitarra de concierto pues te sale más cara que un automóvil, pero ¿no? Claro, pero eso ya, una guitarra de concierto la compras cuando ya crees que la necesitas, pero para aprender a tocar una canción, pues es totalmente accesible, ¿no? Yo creo que la necesito y no tengo una de esas, José Luis. ¿Cómo? Porque tercer mundo, ¿no? No, ya de esas guitarras ya de gran concierto, de arriba de $150,000 y así. Bueno, si es que ya no es tan sencillo, ¿no? Sí. Digo, bueno, que pianos más caros, pues ahí también, ¿no? Eso sí es real. Aún así, o sea, exacto. Si ponemos en un nivel así el costo de los mejores instrumentos, la guitarra es de los más baratos. Sí, bueno, ya en comparación, sí. No, definitivamente. Pero bueno, la cosa es que estaban cercanos a la música popular. Después, el papá hubo un apoyo. Ese es otro factor común que veo, ¿no? Así como en las grandes figuras, así que por lo menos a mí me gustan. Han tenido un empuje familiar importante. Se mudaron, el papá se los llevó a vivir a Río de Janeiro para que estudiaran guitarra. Creía tanto en ellos que dijo, mis hijos van a ser concertistas de guitarra clásica. Y se los llevó y empezaron a estudiar con una discípula de Andrés Segovia, que es esta Monina Távera, ¿no? Sí, sí. Y ella obviamente les empezó, dicen que los puso a prueba, ¿no? Dicen que la primera clase les dio... Nos están entrando los gallos.
Recuerden que estamos en Gallo Producciones y lo grabamos a las 6 de la mañana esto, entonces es a la hora que los gallos nos invaden. Sí, no, es que transmitiendo desde Cholula, ¿no? Entonces, pues, es muy bonito el lugar y eso, pero, perdón, pero mientras sigamos aquí, tal vez, eventualmente, va a haber un chingo de sonidos de gallo como ahorita. Sí, siempre nos van a estar acompañando, pero creemos que también son buen material de fondo, ¿no? Sí, sí. Sabemos que hay gallos y aparentemente platican mucho entre ellos porque de repente hay discusiones, ¿no? Como en son este como 15, caso. cabrón. La cosa es que esta Mónina Tavera los ve en la primera clase y les da un repertorio así como de pues un chingo de piezas para ver si la podían tocar en una semana, ¿no? Los estaba poniendo un poco a prueba. La cosa es que obviamente pues no lo iban a hacer en una semana, pero vio talento en ellos y los empezó a meter al mundo de la guitarra clásica. Pero no se sentían, o sea, ellos dicen que no se sentían totalmente cómodos con eso. ¿Sabes quién fue el que les dio la apertura y los definió? Fue Radamés Ñatali, Sí, cuando los conocieron. Cuando ese se dato conocieron. sí me lo sabía, José Luis. ¿Sí lo sabías? Sí. Bueno, pero igual la gente tal vez no. Pero bueno, habría que hablar quién es Radamés Ñatali, pero no nos vamos a meter en tantas complicaciones. Es un gran músico de la escena brasileña. Sí. Exacto. Entonces tuvieron contacto con él y se dieron cuenta que podía haber una fusión bien chingona entre la música popular y las técnicas de arreglo y como pues, los recursos que salen de la música clásica, ¿no? De la escritura, del arreglo y de todo eso. Entonces ahí es donde esos güeyes dicen como sí podemos llevar nuestra cultura hacia la guitarra clásica. Sí, bueno, yo voy a tener que diferir un poco contigo. Lamento diferir contigo en ese sentido. A ver, ¿por qué? Pues no sé, a mí siempre Brasil se me ha hecho cuna de grandes músicos fuera. A mí también, yo no difiero en grandes eso. guitarristas, además fuera de técnicas clásicas. Que ahorita que me estabas contando eso, me vino a la mente pues este genial compositor y guitarrista Yamandu Costa, ¿no? ¡A la madre! Él no recibió estudios formales, lo digo entre comillas. Para los que nos oyen puro audio, estoy entrecomillando con las manos. No tiene los estudios formales de una escuela de guitarra, ¿no? Clásica, pero no le pide nada a ningún guitarrista formado en una academia, ¿no? No le pide nada y se lo lleva. Bueno, sí, de hecho se los lleva de calle, ¿no? A muchos. Sí, no, hay que buscar, o sea, bueno, recomendamos ampliamente que busquen videos también de Yamandu, que se agarra piezas clásicas así, la catedral o cosas así, y se empieza a agregarles una segunda guitarra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pone un güey que la toca bien, ¿no? Sí, tú tocas la catedral como siempre y no te preocupes. Y madre, se empieza a agregar ahí una segunda guitarra, con un nivel y un gusto y así una virtuosidad extrema, ¿no? Pues sí, por eso digo, a eso se dedican los músicos brasileños, a hacer buena música. Sí. No sé por qué. Ya no sé qué les dan de comer ahí en Brasil. No, de hecho, hasta han desarrollado la guitarra, o sea, ya parte de su cultura es la guitarra de 7 cuerdas, ¿no? Que agrega un bajo. Claro. Que agrega un bajo, ¿no? Que siento, no sé, o sea, no es una tesis, pero siento que es pues porque ya no les era suficiente probablemente la de 6 cuerdas y dicen, bueno, vamos a meterle otra cuerda. Otras 5 notitas más no nos caen mal, ¿no? Tiene su hermana, porque sí se tocan muy diferente, pero tiene su hermana guitarra de 7 cuerdas en Rusia, ¿no? En Rusia también ¿Sí? hay guitarra de 7 cuerdas. No sabía. Sí. Bueno, datos interesantes para nosotros. Sí. Entonces sí, también en Rusia tiene su hermana, pero se toca pues obviamente completamente diferente porque Pero pues, también, es otra cultura, ¿no? Pero también es como una guitarra ya relacionada con la cultura rusa o... Pues sí, de hecho hasta se especula porque nunca se sabe, ni se sabrá, ni nos interesa saberlo. Realmente que sí llega pues, de Rusia la guitarra de 7 cuerdas a Brasil. De hecho, esa es la especulación que hay. Ok. Bueno, una pequeña, muy ligera falla que tuvimos técnica. Una pequeña interrupción.
Y estábamos con lo de las 7 cuerdas, ¿no? Pero yo creo que ya nos Bueno. podríamos mover de ahí porque ya nos estamos alejando mucho. Sí, ya estábamos en Rusia, ¿no? Empezando aquí a hablar de los nuestro tema, Assad, ¿no? No, sí, no, ¿cómo son las guitarras en Rusia? Bueno, el caso es que sí, volvamos a los Assad. Por ejemplo, deberíamos de regresar a ese momento de su carrera donde, por ejemplo, ya son tan buenos guitarristas conocidos internacionalmente que Astor Piazzolla les compone una obra prácticamente a ellos, ¿no? Para 2 guitarras. Sí. ¿No? ¿Qué nos puedes decir de eso, José Luis? Pues es interesante, ese suceso es interesante porque estaban en el... Estaban en el concurso de... Estaba el concurso de París y ahí fue donde conocieron a Piazzolla. Pero lo curioso de esa anécdota es que conocieron a Piazzolla en la misma casa donde Piazzolla compuso este guitarrista que no tengo el nombre, pero al que le compuso también las 5 canciones. Las 5 obras para guitarra. Sí, Las 5 claro, canciones. sí, están chidas. No me acuerdo quién es el guitarrista al que se las compuso, pero se conocieron exactamente en la misma casa. Y cuando escuchó a los Assad, obviamente dijo, les voy a escribir algo, ¿no? Y se sentó a escribir. Los conoció en octubre del 80 y algo, 84, me parece, creo. Pero los conoce en octubre del 84, se regresa a Argentina y les manda la partitura de la Tango Suite los primeros días de diciembre. Estuvo un mes haciéndola. La escribió en chinga, ¿no? Rapidísimo. Y la estrenan. Ellos la quisieron estrenar en abril, pero en enero ya la tenían. Dicen que la montaron muy rápido. Pues claro, qué pinche emoción. Digo, como músico. Imagínate, cabrón. Que uno de los grandes compositores de Latinoamérica, el que revoluciona el tango, además, ¿no? Sí. Que le da ese Ya giro vendrá de 180. capítulo chingón de Piazzolla. Sí, ya hablaremos de Piazzolla en algún momento. Sí. Y, por favor. Bueno, imagínate, compone una obra así, y imagínate, sí, obviamente la quieres tocar ya el otro día. Es un regalazo. Y además le hicieron unas leves modificaciones a las obras, sobre todo en el final, ¿no? En el final, donde tiene una parte donde las 2 guitarras van exactamente igual. Y Odair dice, no, a mí no me gustan esas, no soy muy de escribir partes exactamente iguales. Entonces le agregó unos acordes. Eso es interesante. Hay que escucharlo en el disco. Escuchen los últimos segundos de la tercera parte o tercer movimiento de la Tango Suite. Y los acordes que suenan al final no están escritos originalmente. Son agregados. Son agregados. Pero de Sergio, ¿no? Sergio se los agregó. ¿Dijo Odair? ¿No? Sí. Sergio. Sí, Sergio los agregó, ¿no? Gracias. Esos pequeños de mi tocayo, chinga. Entonces sí, claro, pues bueno, es una obra realmente, pues, sin temor a oírme mamador. Es una obra prácticamente monumental, ¿no? Esa suite. Son 3 tangos, los 3 están hermosos. Y es una obra que está precisamente en ese discazo que grabaron los Assad, que se llama precisamente Sergio y Odair Assad Plays Piazzolla, ¿no? Qué malos somos los músicos de este gremio para buscar nombres para discos, ¿verdad? Creo que sí es horrible el nombre, ¿no? Ni siquiera es muy atractivo, pero... Plays Piazzolla, sí. Pero es un discazo. De hecho, es con el disco con el que ganaron el Latin Grammy, ¿no? Sí. Ese disquito. Y Sergio se ganó otros Latin Grammys por ahí también después como sí, de composición, de hecho, ¿no? Se ganó ahí, por ahí uno. Sí, pero ese discazo, digo que es como de los primeros. Si se quieren acercar a la música que hacen los hermanos Assad, ese disco es una maravilla, porque además tiene intervenciones del violinista que siempre tocó en el quinteto de Astor Piazzolla, ¿no? No siempre. Bueno, no siempre, pero pues, el que sí conocemos, el mero chido, bueno, el mero Suárez bueno, Paz, ¿no? El Suárez Paz, ¿no? Ese fue el que grabó también ese disco, ¿no? Que grabó, ahí graba, ¿cuál es? ¿Escualo o pues graba Cita? Cita, No si es Escualo graba o Cita. Escualo, ¿no?
No me acuerdo bien, pero vienen como 3 ahí en las que tiene participación él. Entonces, como un disco recomendadísimo. Sí. También así, uno de mis discos favoritos de los Assad es el que grabaron con el super chingón de Paquito de Rivera. Ah, claro, es un discazo. Güey, ese disco, ¿te acuerdas que lo compramos? Cuando íbamos a la universidad, lo compramos en la tienda de Apple Music. Es verdad. Y luego ya nos lo compartimos. Claro, porque éramos estudiantes, así mundo, que había que arreglárselas como sea. Pero es más, en esos tiempos yo ni siquiera compraba discos originales, pero ese sí había que comprarlo, cabrón. Sí, ese había que adquirir la música, definitivamente. Porque pobres y tercer mundo y estudiantes, pues lo compramos entre los dos ese, ¿no? Sí. Ese disquín. Sí, aún lo tengo y lo escucho por ahí. Qué discazo. Ese es así, no sé. Bueno, no podría decir que pocos discos me han erizado la piel, porque sí han sido varios, un chingo, pero no mames, ese es uno de ellos, cabrón. Es uno de ellos. Sí, yo no sé, ¿tú qué discos recomendarías de los Assad, por ejemplo? Por ejemplo, ese, pues obviamente el de Paquito de Rivera, el de Place Piazzolla, y donde está precisamente es que no me acuerdo el nombre del disco, pero donde está la suite Retratos. Retratos. Es donde está la música brasileña. Ajá, o sea, donde está enfocado toda la música brasileña. Ese disco se llama Alma Brasileña. Alma Brasileira. Ajá. Esos son los 3 que yo pues habitualmente. Bueno. Y el de. Y uno wow. Más, ¿no? Y el de Barroco, cabrón. Ese es un Tienen un disco también de música barroca. Donde les cambia el sonido. O sea, estás escuchando. Pues muy parecido el sonido, más claro. Como. Y más. Es que no sé cómo describirlo, pero más a clavecín, o sea, les cambia totalmente el sonido y es un discazo, ¿no? Claro, sí, consiguen ese sonido, ¿no? De Rameau, ¿no? Sí, que trae, pero es música de Bach, de Rameau, de Couperin, ¿no? Obviamente todos esos nombres los decimos mal, ahí quien quiera investigarlos, pues escribe Couperin. Y el otro se escribe Rameau. Pues hay que aplicar la del maestro Hinojosa, ¿no? Dice, a ver, ¿por qué si los franceses a poco se preocupan en pronunciar el español? Pues sí, le decían Chopin a Hopi, ¿no? Pues chingada, nosotros no le vamos a decir Rameau. Sí. No, ¿para qué la vas a andar cagando y mal pronunciando mejor? ¿No? Se vale pronunciarlo con usted de la chingada gana, ¿no? La cosa es que esos son mis 4 discos favoritos de los Assad, son esos, definitivamente. Y el de Barroco, probablemente es mi segundo. Si los pusiera en orden, sería el de con Paquito de Rivera, luego el de Barroco, luego el de Piazzolla y luego el de música brasileña. Para mí. No sé, para ti, ¿cómo sería? Así, yo como recomendación, de hecho, como para conocer lo que hacen, ¿no? Yo recomendaría 5 álbumes que a mí sí me parecen como que son la gama precisamente de lo que estamos hablando, de cómo se involucran con música popular, cómo se involucran con música de concierto, ¿no? Que le llaman, o clásica. Entonces, para mí, como 5 grandes discos para conocer a los Assad son precisamente ese de música barroca, en el que igual se llama Sergio y Odair Assad Plays Bach, Rameau, Couperin. Y Scarlatti. Y Scarlatti, ¿no? Sí. ¿No? Ese disco, obviamente en el que tocan a Piazzolla. El disco de Origins, que ese es buenísimo porque trae una composición de Sergio Assad para 2 guitarras y violín y orquesta, ¿no? Un triple concierto, le llaman, ¿no? Y varias obras de un estilo como Gypsy, pero a nivel mundial, ¿no? Seleccionaron muchas obras. Sí. Gypsy, pero del mundo, ¿no? De toda la cultura Gypsy. Y fíjate que ese no lo he escuchado. Ajá, ese es buenísimo. Algunos son arreglos de canciones hechos por Sergio Assad, ¿no? Otros son composiciones originales. Ahí de hecho hasta está una obra de su hija, de Clarissa Assad, para 2 guitarras y violín. Y este concierto para orquesta, ¿no? De cámara, me parece que es. Y ese sería uno de los que diría.
Obviamente también diría el que, pero ese es medio difícil de conseguir porque los otros sí están en Spotify y plataformas, están chidos, o sea, están muy accesibles. Y uno que sí habría que comprar si quieren escucharlo, precisamente es ese disco que hicieron con Suárez Paz en vivo, ¿no? En Bruselas, que es un discazo ese pinche disco. Está un video, ¿no? De la grabación de ese disco. Hay video, pero de una parte de la pero ese video es de historia del tango, ¿no? Es en Japón, creo, ese video. No es el de la grabación. Sí, no, el de la grabación es en Bruselas, ese conciertín que dieron y obviamente pues tocan mucho Piazzolla. Ese disco se llama Milonga para tres, ese disquín. Está muy chido. Okay. Y de última recomendaría uno para conocer precisamente todas esas como colaboraciones que han hecho. Está este disquito de Obrigado Brasil, que es en vivo. Está bueno. Con Yo-Yo Ma, que también está Paquito de Rivera y otros estaba a punto músicos. De recomendar también esa obra que tocan. O sea, si quieren, hay que acercarse en video también. Porque es increíble verlos tocar. O sea, escuchas los discos y dices, wow, qué chido, ¿no? Pero cuando los ves, o sea, también hay un contenido ahí, el que decíamos de la comunicación y eso. Claro. Y hay que ver el video ese que hicieron, que está en YouTube con Yo-Yo Ma, y esa obra hermosa. Menino, ¿no? Sí. Esa obra está hermosa, ¿no? Claro, sí, habría que acercarse a ese video y ese está en YouTube, ¿no? Está en YouTube, fue súper fácil de encontrar. Sí, Menino, Asad, Yo-Yo Ma. Así eso, se encuentra. Sí, se encuentra, sí. Sí. Y ese disquito también, el de Obrigado Brasil, también lo recomendaría. Y bueno, van a ser 6 porque obviamente recomendaría. Échale. Precisamente ese que habías dicho, el de Danzas del Nuevo Mundo, ¿no? Sí. Que está en inglés, from the New World, ¿no? Se llama ese, de Paquito de Rivera, o sea, de esos son 6 discos en los que pueden conocer a los nivel. Ese disco tiene un nivel, pero también en cuanto a la producción, ¿no? Claro. Sí, ese disco creo que es el que está mejor, bueno, según yo. Ahorita tengo que volverlos a escuchar a ver si opino lo mismo, pero probablemente es el que está mejor grabado, mejor producido, mejor grabado, ¿no? Pues ahí no estoy tan seguro si sea el que está mejor producido. Pues digo, mejor probablemente, grabado, eso es lo que yo pensaba antes, pero sí, esos serían los discos. Y ya, bueno, y ya si les dan muchas ganas de oír, pues el de Alma Brasileira, ¿no? Brasileira. Que ese sí, pues es puros compositores brasileños, arreglos de Sergio Assad, algunas composiciones de Sergio Assad, ¿no? Y bueno, en todos los disquitos por ahí hay arreglos o composiciones de Sergio Assad en todos esos discos. Sí. ¿No? Digo 5 y digo 7, ¿no? No, está bien. Pero está bien porque es una bonita manera de acercarse a ese tipo de música además y ver que pues, realmente ni se contrapone, ¿no? O sea, es música, digamos, como universal, ¿no? Esos cabrones saben hacer música de lo que quieras, papá, ¿no? Sí. Si cuál quieres, de hecho, cómo la quieres, ¿no? De hecho, es interesante que también en un intento en una búsqueda que tuvieron por regresar a sus raíces libanesas, también tienen algunos arreglos de música que suena oriental. Sí, y composiciones, ¿no? Hay una composición también que no me acuerdo cómo se llama. Ahí se escucha. Precisamente con la que ganó el Grammy aquel, ¿no? Ajá. Esa composición. Ajá, y eso fue un intento de retorno a sus raíces libanesas. Sí, más atrás, ¿no? Porque obviamente pues Assad es un apellido que tiene que ver con el Oriente Medio totalmente. No, y parecen físicamente, ¿no? Sí, de hecho, no lo había pensado, pero ahorita que dices eso, físicamente parecen árabes. Sí, si los ves, sí tienen toda la facha árabe. De ¿qué le ven dos? ¿Qué le ven dos? Sí, la tiene. Qué mamada. Estás bien pendejo. Páseles por aquí. Sí, pues eso básicamente. Esos son los hermanos Assad, los super grandísimos Assad Brothers. Básicamente, esos son los hermanos Assad. Acérquense a ellos. Sí. Pueden escuchar mucha música. Hay mucha música de ellos en Spotify también, ¿no? En Spotify y bueno, en todas las plataformas, según yo sé. Nosotros porque usamos Spotify y YouTube. En YouTube también se encuentra un montón de lo que ellos hacen. Hay mucho también. Aparte, bueno, ya última cosa que se me escapaba hace un rato es que hay que ver hay que ver lo valioso
de la improvisación en la interpretación que tienen. Eso lo dicen así claro, claramente. sí. O sea, eso se las enseñó precisamente. Eso fue la enseñanza que les dejó esta maestra que era discípula de Piazzolla, Morina Távera. Dicen que en una clase les decía, ahí toca fortísimo. Y entonces se iban a estudiar toda la semana y regresaban con la idea de como la interpretación ensayada. Pero llegaban y la otra semana les proponía otra. Y les decía, no, es que hoy me suena así, ¿no? Entonces dicen que ellos, o sea, que adoptaron eso y se nota de video a video cómo... Pero es que es increíble cómo pueden improvisar de repente esos rubatos acelerandos, ritenutos, que bueno, son términos muy musicales, pero son las cosas que uno hace, ¿no? Cuando tocas más lento, cuando tocas con menos volumen, etcétera, ¿no? Todo lo que puedes hacer cuando tocas música, ellos lo tienen improvisado y perfecto, además, entre los dos. Eso es como la característica de que tienen esos güeyes en su nivel interpretativo, ¿no? Yo pienso que esa debería ser como una característica general, ¿no? Debería, pero ¿cómo? Así, musicalmente hablando. Debería, pero es muy difícil desarrollar eso. Se me ha hecho como un poco absurdo tocar, sobre todo a ese nivel, ¿no? Ya que estás hablando un poco más en términos musicales, a ese nivel como interpretativo, ¿no? Es decir, agarrar obras de que alguien escribió para tocar, que es lo que hacemos prácticamente los músicos clásicos en general, ¿no? Bueno, siempre he creído que más bien ahí donde tú tienes la libertad es en esa capacidad de improvisar cómo lo vas a tocar cada vez, ¿no? No casarte con algo porque, no sé, quien lo haga sería como muy aburrido, ¿no? Muy acartonado, ¿no? Muy aburrido, muy acartonado. Fíjate, personalmente tu camisita negra, tu cinturón, un chingo de gel, tus zapatos bien boleaditos y a tocar bien acartonado. Sí, yo creo que es como lo que se puede rescatar de ser un intérprete de música, poder hacerlo siempre como se te da la gana, ¿no? Y es el elemento que viene directamente de la música popular. O sea, que eso es lo que muchas veces el músico clásico no entiende, ¿no? O no entendemos, porque pues, nosotros venimos de una escuela pues, clásica, se podría decir, pero luchamos demasiado por intentar no hacer eso, ¿no? Y pues es el elemento que viene de la música popular. O sea, el tocar como salga en ese momento, depende de la energía de ese momento. Saldrá distinto cada vez y está bien y así debe ser. Es lo lindo además, ¿no? Y es lo que pasa un chorro haciendo precisamente música de cámara, ¿no? Sí. Eso es lo hermoso de la música de cámara. Que es muy lindo. Lo hermoso es que no hay un director, ¿no? Así es que así es que la comunicación se lleva a un nivel telepático. Sí, esa cuestión de tocar con alguien más es lo que creo que es el gran plus de la música. Alguien que toca solo probablemente se le va a pasar no tan bien haciendo música, pienso yo. Muy personalmente, una visión muy personal. Creo que siempre es más lindo hacer música con alguien más, ¿no? Bueno, a mí, pues no sé, tal vez ahí yo no estoy tan de acuerdo, porque yo sí disfruto mucho tocar solo también. Mucho. O sea, es que creo que para mí se podría, o sea, desde mi perspectiva están en el mismo nivel, ¿no? Tocar solo es chingón y tocar con alguien, pues es chingón también. No sé, para mí siempre ha sido más lindo tocar con alguien lindo, más. sí. O sea, lo disfruto más porque requiere mucho eso de esa comunicación con alguien más, ¿no? Esa comunicación que es como magia. Eso ya es como mágico porque no se puede explicar de ninguna manera. O sea, no hay un libro que te diga cómo hacer música con alguien más realmente, ¿no? O sea, tiene que ver con las percepciones y con las sensaciones y de cómo ocurre en ese momento, ¿no? Siempre. Entonces siempre se me ha hecho más mágico, ¿no? Pero bueno, eso ya es como una percepción muy percepciones personal, personales, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Esos son los Assad. Así que pues hay que acercarse un chingo a su música, ¿no? Sí, siempre que puedan. Se van a divertir. O habrá quien le ayude incluso a dormir, a tomar, a agarrar sueñito también, ¿por qué no? No, porque ya te estás viendo como esos güeyes que toda la música instrumental dicen, no, es que sirve para relajarse.
No, pues digo, hay quien, ¿no? Hay quien lo agarra así, ¿no? Si quieren también a esos que les da hueva la música instrumental, pueden agarrarse un disquito de los Asad y a ver si los dejan dormir, ¿no? También. Sí, no, yo creo que no van a poder dormir cuando escuchen a los Asad. Y bueno, así nos despedimos de este episodio. El primer episodio de No es una tesis. Sí. Esperemos que les llame la atención un poco la música de la que vamos a estar hablando y que se pongan a escuchar pues música nueva, que siempre hace falta, ¿no? Salir un poco. Hace falta refrescar la mente todo el tiempo, ¿no? Escuchando todo. Absolutamente todo. No hay que hacerle el feo a nadie. Nada más al reggaetón, sí. No sé si al reggaetón. A estas alturas ya no sé si al reggaetón también se le puede hacer el feo. Como expresión. Hay que ponernos a discutir popular. En otro capítulo de eso, pero bueno. No, este es el momento. No es cierto, no. Ya algún día también hablaremos. No, porque no estudié mis argumentos, mano. No lo traigo ensayado, ¿no? No, este es el momento para hablar de reggaetón también. No es cierto. Ya alguna vez discutiremos sobre reggaetón. Sobre reggaetón y los géneros que los músicos normalmente dicen, no, qué asco. La banda, el reggaetón y todo eso, ¿no? Yo sé. Hay músicos, pero realmente, pues, músicos buenos que yo conozco personalmente nunca le hacen el feo a nada. Absolutamente nada, sí. Entonces, sí. Pues ya. Bueno, pues nos despedimos por el día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues nos vemos pronto. Corte.